Hola, soy el Dr. Jorla, bienvenido a un nuevo video. Seguramente has visto en escenas de películas como Anaconda, Jigsaw, Grey's Anatomy e incluso Doctor House, situaciones en las cuales una persona deja de respirar y quienes están alrededor realizan un procedimiento en el cual hacen un agujero en la región anterior del cuello, a través del cual ponen un dispositivo que luego permite que esta persona se salve. Este procedimiento no es mentira, esto es totalmente posible. Ahora, en situaciones emergentes o incluso en las películas, la gente pone un bolígrafo o cualquier dispositivo de forma como parecida a un tubo para que a través de ahí se pueda introducir aire y por supuesto oxígeno hacia los pulmones. En la vida real, o digamos que en situaciones más controladas, como por ejemplo en los hospitales cuando esto es necesario hacerlo, se introduce una cánula llamada cánula de Meckel. Acá en la ciudad de Chicago tuvimos la oportunidad de estar en un workshop con una de las leyendas en el mundo de la anestesiología y las neurociencias. Es el Dr. Ghaly. Él no es solo una leyenda en la ciudad de Chicago como tal, sino en todos los Estados Unidos. Y tenemos un fragmento de lo que fue ese workshop, para que tú, que estás en el área médica, tengan ciertos tips de cómo realizar este procedimiento. Pero antes, quiero hacerte una advertencia. El procedimiento no está explicado de forma detallada, no es un detalle completo de lo que es el procedimiento. Si tú eres del área médica, por favor, asegúrate de revisar la literatura en cuanto a este procedimiento, la literatura certificada. También el kit que tengas a tu alcance es muy importante evaluarlo porque puede variar. Y por supuesto, cuáles son las legislaciones en tu lugar de trabajo, que eso también puede modificar la técnica o las circunstancias en las cuales este procedimiento se realice. Así que espero que disfruten. It's a wire and the bend like this. This is a very important one. Okay. The guide wire, this is the flexible part that goes all the way like that. And then when you pass it, just make sure that this area goes inside the hole. So if I do like this here, see that? I'm making sure it passes. Then I can go all the way like this. You see this here? Yes. You see this how this is? Like this. Yeah. But the mistake you do, if you go all the way straight, you don't want to go all the way straight. You want it to be respecting the curve. You cannot depend on the wire itself to do the job for you. And this is the important. The other thing that I see that I want you all to be aware is please respect this wire, the flexible wire. So if I do like this, I'm gonna do like this here. See this here? I'm gonna be here like that. See this here? So once I go air, some people will go through and through. You don't. You take the needle off and you slide this. This is the whole idea. You slide this. The disadvantage of this catheter that it can bend, so it's a problem. That's why we like the other one. Now the second thing is I'm putting this, but as I'm putting it, I'm not make it completely blind. I'm still feeling. You see that? So now I'm gonna take this one off like this. Do you see the catheter gives me a hard time a little bit? But the same for the IJ as well then. But again, I'm gonna tell you the secret. You put a lot of lubricant here. I'm gonna say it again, because when you have crisis, you're not gonna pay attention to this. So to prevent a lot of complications, you put a lot of lubricant and a lot of you will just push like this. Absolutely wrong. I'm holding the wire. Now that's gonna do the job for you. I'm gonna let this first. I'm holding like this. This one has to pass through the hole first, because this is the strong, and you can see that the wire is bending inside her trachea. And then once I pass like this, now I'm not putting it straight, I'm curving it with the wire. You see this here? I'm curving it, so I feel it this way. And then will be the best way you have done it all. Muchísimas gracias por ver este video y recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales como @drjorlan en Twitter y en Instagram, y por supuesto suscribirte al canal y compartir todos nuestros videos para que muchas otras personas se beneficien.